sigan su camino, por nosotros nos entretengan. ¡Hala, adiós! Fíjese, al fantasma alto se la fundió un piloto. Pobrecita, la señalan a usted. A mí no, es a usted. ¿A mí? ¿Por qué? Si yo tengo una salud de hierro. ¿Lo ve? Siguen señalándole a usted. ¿Pero qué dicen esos tíos del lomo lava más blanco? Que vaya usted con ellos. ¿Yo? ¡Y una mierda! Buenos a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy os traigo una película bastante curiosa, que no es una película muy conocida, aunque con independencia fue muy popular en su momento, pero la verdad es que a día de hoy no es una película especialmente renombrada o que especialmente se nombre, ¿no? Cuando se suelen hacer tertulias o quedada de colegas para ver películas de terror. Sí que es cierto que no es una película de terror al uso, es una película que parodia el cine de terror, pero lo parodia bastante bien, ¿no? Es una película española de aquel cine de destape, de aquel cine picantón de finales de los 70, inicios de los 80. De hecho, la película salió el 19 de diciembre de 1980, en Navidades, casi en Navidades, con dos cojones, que es una película, curiosamente, que yo recuerdo haber visto el tráiler en televisión, ¿no? En aquellos años 80, pues te ponían tráiler en la televisión de las películas que iban a salir próximamente en el cine, y recuerdo perfectamente la secuencia de una de las calaveras que salía en esta película y que se reía, o no sé, pasaba algo con la calavera, pero se me quedó metida en la cabeza, ¿no? Y yo quería ir a ver la película porque, sinceramente, pues era muy aficionado, que yo era un puñetero niño. En 1980 yo tenía 6 años, 6 años. Ya me gustaba el cine de terror y ya era aficionado al cine de terror, entonces yo quería ir a ver la película esta porque había visto el tráiler en televisión, ¿no? Pero había un problema añadido, y es que era una película recomendada, creo que era no autorizada para menores de 16 años, porque bueno, formaba, ya digo, parte del cine picantón, el cine de destape de aquellos años 80. Entonces mis padres no me pudieron llevar al cine porque no era autorizada, ¿no? En aquellos, para la gente que no lo sepa, en aquellos años finales del 70, 80, había películas que eran no autorizadas para menores, y directamente si tú ibas al cine porque querías verla, el acomodador al entrar te decía: el niño no puede pasar porque es una película que no es autorizada para menores de tal edad, ¿no? En el caso de la película que os voy a contar, que se llama El Liguero Mágico, era no recomendada o no autorizada para menores de 16. Luego, posteriormente, esto se quitó, se fue, digamos, suavizando un poco, y de no autorizada pasó a ser no recomendada. El no recomendada ya fue un poco anchas Castilla, porque ahí ya dependía de que los padres dejaran entrar al hijo, no le dejaran entrar y tal, y eso, pues bueno, prácticamente los padres querían ir al cine y se llevaban a los niños, vieran lo que vieran. A partir del 2000 ya fue la anarquía absoluta y todo esto se quitó. En fin, el caso, y volviendo al tema, es que era una película no autorizada para menores de 16 años por su contenido picantón, y yo no pude verla. Pero recuerdo que muy posteriormente, cuando salió en los videoclub, porque sí que recuerdo haber visto la carátula en el videoclub, en los VHS, pues mis padres la alquilaron, ¿no? Para verla en casa, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo yo, mis primos y algunos colegas del barrio ideamos un plan perfectamente orquestado para, en una de las tardes de estas que nos quedábamos solos porque nuestros padres estaban trabajando y tal, y nos cuidaba una mujer de la familia que ya falleció, era una mujer mayor, pues mientras nos estaba haciendo la merienda, desplazarnos a uno de los armarios donde tenían guardadas las películas de VHS, coger la película del Liguero Mágico y ponerla en el reproductor para ver la película. Y fue la primera vez que la vimos y fue como wow, tío, qué puta maravilla. Indudablemente es una película picantona de aquellos tiempos, pero que a día de hoy, comparado con lo que se ve en el cine actualmente, pues en fin, no es para tanto, no salen tantas cosas llamativas ni tantas cosas que sean una alarma social, ¿no? Pero sí en aquellos años. 19 de diciembre de 1980, El Liguero Mágico. Película dirigida por Mariano Zores, el director, música compuesta por Gregorio García Segura. La música en general de la película es una música principalmente de corte clásico, es la Toccata y Fuga de Wagner, es así como muy victoriana, le da mucho ambiente a la película, la verdad, pero en algunos momentos concretos pues tiene música propia que también está muy buena, es así rollo muy victoriano, muy de película gótica, de cine de terror, y la compuso Gregorio García Segura. Bastante bien, la verdad es que mola bastante. Son 84 minutos de duración, 1 hora y pico aproximadamente, y está protagonizada
por por la mayoría de los grandes actores del cine cómico de aquellos tiempos, ¿no? Esto es una cosa curiosa porque aquí se dejaron la pasta en producción y ya digo, tiene la mayoría de los actores cómicos de aquel tiempo trabajaron en la película del Liguero Mágico, protagonizada por uno de los grandes del cine de destape y del cine de comedia de los años 80, a principios de los 90, que fue Andrés Pajares. Quizá Andrés Pajares fue más reconocido a raíz de, aunque tiene películas en las cuales él sale solo, pero sí que fue más conocido en el cine cómico y de picantón de aquellos años 80 con Fernando Esteso, que es su pareja, ¿no? El gran dúo que formaron Andrés Pajares y Fernando Esteso, de películas, pues ya digo, de gamberras, así un poco, ¿no? Sale también Antonio Zones, que es el director y que, bueno, pues es muy conocido, otro actor muy conocido del cine español, principalmente de los años 70, ya no tanto en los 80, pero sí que en los 80 pasó a ser director. Fue un actor, director y guionista de cine español y se dedicó principalmente, como ya digo, en los años 80 a hacer cine de explotación, cine de destape y tal, cine simple para ver de forma desenfadada las tardes de sobremesa en videoclub, lo típico que se alquilaba en videoclub de cine español de aquellos años, ¿no? Y luego está también protagonizada por una de las grandes musas del destape de aquel cine, que fue Adriana Vega, ¿no? Adriana Vega era una jovencita en aquel tiempo, creo que a día de hoy deben andar por los 60 y pico años, y protagonizó aproximadamente unas 30 películas del cine picantón de los años de finales de los 70, primera mitad de los años 80, ¿no? Luego, posteriormente, pues tiene, ya digo, una cantidad de actores conocidos y increíble, ¿no? Del top del cine de comedia de aquellos años. Adriano Zones, María Luisa Ponte, Blackie, María Isbert, Luis Lorenzo, en fin, etcétera, 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 etcétera. Es una película, como ya he dicho, que con independencia de que sea una parodia, porque de hecho es una parodia del cine de terror, del cine fantaterror español de los años 80, además es que se nota descaradamente que es una parodia del cine de terror de los años 80, del 70, de las películas de Paul Nash y tal, pues es una película, vuelvo a insistir, cómica, picantona, que estaría encasillada dentro de lo que es el cine de destape español de aquellos tiempos, con una ambientación de terror, una ambientación muy guapa de terror. Es más, creo que a la mayoría de la gente que os gusta el cine fantaterror español o el cine de la Hammer y tal, si veis la película del Liguero Mágico, os va a molar, quizás no tanto por que la película sea una maravilla, sino porque os va a recordar pues todo ese ambiente de castillos, de mansiones olvidadas, de armaduras y tal. La verdad es que está muy currada en ese sentido. Está ambientada en 1875, finales del siglo XIX, y como muchas otras películas del fantaterror y españolas, se grabaron los exteriores se grabaron pues en Madrid, ¿no? En la Comunidad de Madrid, concretamente en Arganda del Rey, que intenta asimilar pues todo lo que sería pues un pueblo de aquel siglo XIX de Madrid, donde se va a desarrollar la trama de la película, ¿no? Los interiores no están grabados en ningún escenario auténtico, en ningún escenario real, fueron decorados, pero ya digo, decorados muy bien, que intentan recrear una mansión victoriana, una mansión gótica con escaleras interminables hacia arriba, armaduras, cuadros y tal. La ambientación está muy, muy, muy guapa. Es una película, no obstante, que tiene un pero, si se ve desde el 2022, y es que es muy complicado que pueda ser entendida en su plenitud los sketches cómicos que tiene, porque son sketches muy ambientados, muy contextualizados en aquel tiempo, en la sociedad de aquel tiempo y en lo que estaba ocurriendo en España en aquel tiempo, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues están completamente fuera de lugar, y sin ninguna duda, pues mucha gente que no haya vivido aquellos momentos, pues no va a entender de qué le están hablando, ¿no? Por ejemplo, tiene muchas coñas políticas del contexto social político de aquel tiempo, se meten con el comunismo, se meten con Santiago Carrillo, que era un líder comunista de aquel tiempo, se meten por igual con un partido de centro derecha de aquel tiempo que es el CDS. Pega palos a diestro y siniestro, a uno y a otro lado, pero vamos, prácticamente por igual, ¿no? Ridiculiza mucho, ya digo, a izquierda. Sería impensable ver una película a día de hoy que ridiculizara a la izquierda como se ridiculiza en la mayoría de las películas de aquel tiempo, ¿no? Es completa y absolutamente políticamente incorrecta desde un punto de vista de a día de hoy, ¿no? Lo cual lo hace sin ninguna duda pues una película mucho más transgresora, al romper tabús impensables en la actualidad, ¿no? O sea, se hace
mofas de un jorobado, se hace mofas de un enano, hay un hombre lobo que es mariquita, en fin, precisamente pues todo esto, es decir, el romper tabús a día de hoy que son impensables que se puedan tocar en el cine, hace que sea una película mucho más gamberra y mucho más transgresora, y que cuando la estás viendo diga, joder, chaval, la que están montando hoy en día, sería impensable que esto pudiera pasar en una película, y eso pues la hace que sea una película mucho más interesante, vamos a decir, vista desde el presente. He dicho antes que es una película parodia de las películas de fantaterror de los 70, lo es, españolas de los 70, lo es, pero no es la única. Hay otra película que salió mucho tiempo después, en 1990, que se llama Que huele a muerto, del dúo, dirigida por Martes y 13, por el dúo cómico Martes y 13. Es una película muy buena, a mí me mola mogollón esa película. Además también es una parodia del cine fantaterror típico de aquellos años, una ambientación muy gótica, muy victoriana. Está muy currada esa película, ya digo que a mí me mola bastante, y de hecho cuenta con la colaboración de Paul Nachi, el cual, como no, trabaja o sale como hombre lobo, pero también sale al principio de la película como mayordomo que les va a enseñar el castillo que van a heredar a la pareja de Martes y 13. Es una película muy buena, especialmente la recomiendo para toda la gente que no ha vivido esos años y por ello seguramente no los conoce, y para la gente de Hispanoamérica que seguramente no conoce pues todo este cine español, ya digo, de aquellos años 80, años 90, del cine de destape o del cine cómico parodiando las películas de terror clásicas del Spanish horror o del fantaterror de los años 70. En cualquier caso, vamos a ver de qué va la sinopsis del Liguero Mágico y ahora os comento la parte final del vídeo. Y Marcelo, una noche de orgía sexual, me lo enseñó todo. No tendría mucho que enseñar. ¡Cállate, marica! El Liguero Mágico es un despropósito de película completamente absurda y muy en la línea de todas las películas de explotación española de los años 80. Se inicia en el siglo XIX, en el año 1875, en España, donde una hermosa joven llamada Alicia acude a una mansión para tomar posesión de la herencia que le ha dejado su tío Marcelo. Al llegar a la tétrica mansión, Alicia tiene contacto con la servidumbre del palacete de su tío, una servidumbre cuanto menos pintoresca liderada por una sombría ama de llaves y unos no menos carismáticos criados que pasan por un hombre lobo marica, una cocinera ciega, un jorobado o un mozo de carga que entiende todo al revés. Los criados, liderados por el ama de llaves, intentarán por todos los medios asustar a la heredera con el evidente objetivo de quedarse ellos con la herencia. La mansión no solo forma parte de la herencia, sino que también oculta un tesoro escondido por el difunto Marcelo, del cual quieren apropiarse todos los criados. Es ahí cuando entra en juego Andrés Pajares, un abogado que acude a la mansión para certificar la herencia de Marcelo y que sin quererlo ni beberlo se ve en medio de una trama alocada en la que solo se podrá encontrar el tesoro de Marcelo si se consiguen juntar dos partes de un liguero, en el que hay escrito un acertijo que tras juntarlo y deducirlo conducirá al tesoro oculto de su tío. Alicia tiene una parte de ese liguero puesto, pero ¿quién tiene la otra parte del liguero mágico donde se puede terminar de leer el acertijo que conduce al tesoro? Bueno, tíos, pues como habéis visto, El Liguero Mágico, una película clásica de aquellos años 80 español, muchos de vosotros seguramente la conocéis, especialmente los que tenéis de 40 para arriba, tendréis buenos recuerdos, no de esta, sino de todo ese cine de destape, que voy a empezar a hablar también, porque me mola, me parece interesante no recuperarlo a día de hoy, especialmente por eso, por lo transgresor y por lo gamberro que es desde el punto de vista moralista e inquisitorial casi que estamos viviendo, y me parece interesante, ¿no? Darle una oportunidad. No es una película muy buena, es una película de explotación, es una película para pasar la tarde del domingo en familia viendo una película gamberra, cómica, de risa fácil, como ya os digo, pero bueno, pues es una película entretenida y es una película, a mí sinceramente me mola, y si os tengo que decir, os la recomiendo. Especialmente, vuelvo a incidir en ello, por lo transgresora y por lo gamberra que puede ser vista a día de hoy por la gente que no ha conocido aquellos años. Los que los habéis conocido, pues sabéis que, en fin, que en ese tiempo, como he comentado anteriormente, había muchísima más libertad para poder hablar y expresarse prácticamente de cualquier cosa. De hecho, no solo en el cine, sino en la música. Es decir, si a día de hoy realmente toda esta inquisición woke o inquisición progre supiera la música que hemos escuchado, las letras de la música que hemos escuchado, las películas que hemos visto, muchas, en fin, prácticamente todo lo que había en los años 90 y en los años 80, lo censurarían sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero sin ningún tipo de duda, porque yo he escuchado música que dicen verdaderas burradas
verdaderas burradas, y ante la gente lo encajaba sin problema, lo sabía contextualizar dentro de, bueno, de una música, de un cine, era algo para divertirte y tal, y no lo aplicaban en sus vidas. Teníamos esa cabecita que parece que a día de hoy falta, o nos quieren hacer que falte. En fin, no me voy por los cerros de Úbeda, tíos. Dale una oportunidad al Liguero Mágico, que es una película que mola bastante y vais a ver lo gamberra que es vista a día de hoy. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.